Historias de fe que inspirarán tu espiritualidad. ¿Alguna vez has sentido que la promesa de Dios para tu vida tarda tanto, pero tanto en llegar, que la esperanza empieza a apagarse? Ese anhelo profundo, esa oración que repites y repites, y que parece chocar contra el techo. Piénsalo bien. Abraham, a quien la Biblia llama el padre de la fe, esperó 25 largos años por el hijo que Dios le prometió, en un cuarto de siglo, en el desierto de la espera. Hoy te voy a contar la historia de una pareja que enfrentó su propio desierto, una espera que desafiaba toda lógica y cualquier diagnóstico médico. Y te voy a mostrar cómo esa misma fe que sostuvo a Abraham, esa fe que a veces parece irracional, es capaz de desatar milagros asombrosos en nuestro mundo. En pleno siglo XXI, quédate conmigo, porque esto no es solo un conjunto de historias. Son la prueba viviente de que el poder de Dios no tiene fecha de vencimiento. La prueba del gigante bíblico, Abraham, el padre de la fe. Para entender el verdadero poder de la fe, tenemos que viajar en el tiempo, a la tienda de un hombre llamado Hebrón. Un día, Dios se cruzó en su camino y le cambió la vida para siempre. Le hizo una promesa que rompía con toda la realidad: haré de ti una nación grande. Pero había un pequeño gran problema. Abraham era ya un anciano y su esposa, Sara, era estéril. Si lo miras con ojos humanos, la promesa era imposible. Casi una broma cruel. Los años pasaban y cada amanecer sin un hijo en sus brazos era una nueva prueba para su fe. La duda, como una sombra, seguro que se cernía sobre ellos. Puedo imaginarme las conversaciones por la noche, el peso del silencio, e incluso la risa amarga de Sara al pensar en que ella, una anciana, pudiera dar a luz. La lógica gritaba: ¡imposible! La biología lo confirmaba y la sociedad lo daba por sentado. Pero la fe de Abraham era otra cosa. Era una fidelidad a prueba de todo. Él eligió apoyarse, no en lo que sus ojos veían, sino en la palabra de aquel que lo había llamado. Se mantuvo firme, creyendo que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y entonces, justo cuando toda esperanza humana se había agotado, ocurrió el milagro. Isaac, el hijo de la promesa, nació. La alegría tuvo que ser inmensa. La prueba de que su fe, probada en el fuego del tiempo, era real. Pero la prueba más dura y dolorosa todavía estaba por venir. En Génesis 22, Dios le pide algo impensable: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí, en holocausto. Cada palabra de esa orden debió ser un puñal en el corazón de ese padre. Su único hijo, el milagro andante, el cumplimiento de la promesa, ahora tenía que ser sacrificado. ¿Te puedes imaginar el conflicto dentro de Abraham durante esos 3 días de viaje al monte Moriah? Cada paso debió ser una agonía, una batalla entre el amor de un padre y su obediencia a Dios. Y sin embargo, cuando sus siervos le preguntan ¿a dónde van?, su respuesta revela la increíble profundidad de su fe. Quédense aquí. El muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos, y por volveremos ese por a ustedes. No dijo volveré, dijo volveremos. En su corazón, Abraham creía que incluso si obedecía hasta el final, Dios era tan poderoso que podía hasta resucitar a su hijo para cumplir su pacto. En el último segundo, con el cuchillo en la mano, el ángel del Señor lo detuvo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único. En ese momento, Abraham no solo recuperó a su hijo, su fe quedó sellada para siempre, convirtiéndose en el ejemplo máximo de confianza absoluta en Dios. Y justo ahí, llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. El puente de la fe, esa misma fe, esa confianza, contra toda esperanza, que vimos en el monte Moriah, es la que nos sigue inspirando hoy. Y su poder
para obrar milagros. No ha disminuido ni un poquito. Quizás tu monte Moriah no se llama así, y tu prueba no es un sacrificio literal, pero el sentimiento es el mismo. Es el diagnóstico de un médico que suena a sentencia final. Es una puerta que se cierra de golpe y parece que no hay ninguna otra salida. Es ese desierto de la espera, donde tus sueños parecen secarse bajo el sol de la realidad. Todos tenemos nuestros propios montes Moriah. Y eso me lleva a la historia de Carlos y Ana, una pareja que escaló su propia montaña de imposibilidad, armados solamente con la misma clase de fe que sostuvo Abraham. El testimonio moderno, la historia de Carlos y Ana. Carlos y Ana se casaron con el mismo sueño que tienen tantas parejas, a formar una familia. Pero los meses se convirtieron en años, y la ilusión del principio fue dando paso a un ciclo doloroso de esperanza y decepción. Cada mes, una prueba de embarazo negativa era un golpe directo al corazón, un recordatorio de ese anhelo que no se cumplía. Finalmente, buscaron ayuda médica. Se sentaron en un consultorio frío, escuchando un montón de términos clínicos que, poco a poco, iban rompiendo sus esperanzas, hasta que llegó el veredicto final: infertilidad. Los médicos les explicaron con gráficos y estadísticas que sus posibilidades de concebir de forma natural eran, básicamente, cero. La lucha que vino después fue brutal. Vivieron el dolor de la infertilidad, que es una prueba que te aísla y te consume. Se enfrentaron a tratamientos carísimos y emocionalmente agotadores, donde cada intento era un nuevo ciclo de esperanza y fracaso. Veían a sus amigos y familiares tener hijos, y aunque se alegraban por ellos, cada fiesta de bebé era como una espina clavada en el alma. La duda empezó a susurrarles al oído: ¿será que entendimos mal a Dios? ¿Es un castigo? ¿Por qué nosotros? Llegaron a un punto de quiebre. Estaban agotados, no solo en lo físico y en lo económico, sino en el alma. Y fue ahí, en ese valle de desesperanza, donde tomaron una decisión radical. Una noche, después de otra mala noticia, decidieron dejar de luchar con sus propias fuerzas. Se acordaron de la historia de Abraham y Sara, de una promesa cumplida contra toda lógica, y decidieron entregar su sueño en el altar de Dios. Así como Abraham entregó a Isaac en su oración, cambió de un Señor: danos un hijo, a un Señor: que se haga tu voluntad. Te amamos a ti, incluso más de lo que deseamos ser padres. En medio de esa incertidumbre, decidieron creer. Dejaron los tratamientos y empezaron a enfocarse en servir a otros, en encontrar la alegría en su día a día, confiando en que Dios tenía un plan, aunque no lo entendieran. Pasaron varios meses. La presión había desaparecido, y en su lugar había una paz que no tenía sentido. Y entonces, un día, Ana se sintió diferente, con manos temblorosas y sin hacerse muchas ilusiones. Se hizo una prueba de embarazo. Esperaba ver, como siempre, una sola línea, pero esta vez aparecieron 2 en positivo. No lo podían creer. Vinieron las lágrimas, una mezcla de shock y una alegría tan gigante que los puso de rodillas. El médico, el mismo que les había dado el diagnóstico, no tenía explicación. Lo llamó un caso extraordinario. 9 meses después, sostenían en sus brazos a su bebé, un milagro que podían tocar. Carlos y Ana entendieron que la espera no fue un castigo, fue una preparación. Dios no solo les dio un hijo, forjó su fe en el fuego, enseñándoles que su sí muchas veces llega justo después de que nuestro corazón aprende a rendirse por completo. La fe de David, enfrentando gigantes. Pero la fe no solo se prueba en el silencio de la espera, también se prueba en el ruido de la batalla. Se prueba cuando los gigantes de la vida se plantan delante de nosotros, se burlan de nuestra esperanza y paralizan de miedo a todos los demás. Vámonos ahora al valle de Elán. El ejército de Israel está aterrorizado. Durante 40 días, un guerrero gigante llamado Goliat, de casi 3 metros de altura, los ha estado desafiando, burlándose de ellos y de su Dios. Nadie se atreve a hacerle frente. El miedo es, en sí mismo, un gigante que ya les había ganado la batalla
en el corazón. Y entonces aparece un joven pastor llamado David. Él oye las mismas burlas, ve al mismo gigante, pero lo ve de una manera totalmente diferente. Mientras todos ven a un guerrero invencible, David ve a un filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Su enojo no viene del orgullo, sino de un celo por el honor de Dios. Cuando el rey Saúl intenta convencerlo de que no vaya, David no presume de su propia fuerza. Al contrario, recuerda lo que Dios ya ha hecho por él en el pasado. Su confianza está anclada en su experiencia. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. David rechaza la armadura del rey. No era para él, no se sentía cómodo. En su lugar, toma lo que conocen: su bastón, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Se enfrenta al gigante no con las armas de los hombres, sino con el arma de la fe. Y su declaración de guerra es una de las más poderosas de toda la Biblia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Una sola piedra fue suficiente. El gigante cayó y la victoria de Israel fue total. El puente moderno de la batalla hoy en día: nuestros gigantes casi nunca usan armadura ni traen lanzas, pero intimidan igual. Se llaman cáncer, depresión, adicción, ruina financiera. Son diagnósticos que nos paralizan de miedo, circunstancias que parecen reírse de nuestras oraciones y decirnos que no hay esperanza. Y al igual que David, estamos llamados a enfrentarlos, no confiando en nuestra propia fuerza, no poniéndonos armaduras que no son nuestras, sino yendo en el nombre del Señor de los ejércitos. Déjame compartirte un último testimonio, la historia de Sofía y su gigante. El testimonio moderno, la lucha de Sofía. Sofía era una mujer llena de vida, hasta que un día, un gigante llamado cáncer se plantó en su camino. El diagnóstico fue agresivo y el pronóstico muy desalentador. El miedo la paralizó, igual que Goliat había paralizado al ejército de Israel. El gigante le susurraba al oído, día y noche, que su fin había llegado. El tratamiento fue brutal: días de debilidad, de dolor, de ver cómo su cuerpo cambiaba. La lucha era tanto física como espiritual. Ella misma confesó que hubo noches oscurísimas en las que se sintió completamente sola, confundida y con el alma por los suelos. Parecía que el gigante estaba ganando, pero en una de esas noches, en la oscuridad de su habitación del hospital, algo hizo clic. Sintió una presencia a su lado y supo que era Jesús. En ese momento, todo cambió. Se acordó de la historia de David, se dio cuenta de que llevaba meses enfocada en el tamaño de su gigante, en la enfermedad, en las estadísticas. Se había olvidado del tamaño de su Dios. Empezó a luchar de otra manera. Su batalla se volvió espiritual. Además de seguir con el tratamiento médico, comenzó a declarar la palabra de Dios sobre su vida. Frases como "por su llaga he sido sanada" se convirtieron en su himno diario. Reunió a su gente de fe y juntos oraron, pero ya no oraban suplicando con miedo, sino declarando la victoria en el nombre de Jesús. Y entonces, lo inexplicable empezó a pasar. Los siguientes exámenes mostraron una mejoría que los doctores no esperaban. Un tumor comenzó a reducirse. Los marcadores del cáncer bajaron drásticamente. Los médicos, confundidos, hablaban de una respuesta inusual al tratamiento. Pero Sofía sabía la verdad. Ella sonreía y les decía: a los médicos usan sus armas, y yo estoy usando la mía. Este es el Dios de David, derribando a mi gigante. Meses después, los exámenes lo confirmaron en remisión completa. No quedaba ni rastro de la enfermedad. El gigante había caído hoy
Sofía comparte su historia, no para quitarle mérito a la medicina, sino para darle la gloria al Dios que obra por encima de ella, recordándole a todos que para Él no hay nada imposible, desde el desierto de Abraham hasta el campo de batalla de David, desde la cuna que tanto anhelaban Carlos y Ana, hasta el cuarto de hospital de Sofía. La historia es la misma. Cambia el escenario, cambian los nombres, pero el protagonista divino y el requisito humano son exactamente los mismos. La fe no es no tener miedo, o dudas, o dolor. La fe es la decisión de confiar en Dios en medio de todo eso. Es recordar cómo nos ha ayudado a vencer a nuestros leones y osos del pasado para poder enfrentar al Goliat que tenemos enfrente. Es estar dispuesto a poner nuestro mayor sueño en el altar, confiando en que Él proveerá. La promesa de Dios se cumplió para Abraham. La fe de David derribó a un gigante que aterrorizaba a toda una nación. Y esa misma fe trajo un hijo a un hogar que había perdido la esperanza y sanó un cuerpo que la ciencia había dado por perdido. El Dios de los milagros de la Biblia no es una figura del pasado, está vivo y activo, buscando corazones que se atrevan a creerle hoy. Quizás mientras escuchas esto, estás en tu propio desierto o parado frente a tu propio gigante. Quiero que sepas que no estás solo. Si estás pasando por algo parecido, si necesitas que oremos por ti, déjalo en los comentarios. Creemos en el poder de una comunidad que se une para apoyarse en fe. Y si esta historia ha encendido una pequeña llama de esperanza en tu corazón, por favor, compártela. Comparte este video con alguien que necesite un milagro, con alguien que necesite desesperadamente recordar que la fe que movió montañas hace siglos sigue transformando vidas hoy. Gracias por acompañarme en este viaje de fe. Suscríbete para que no te pierdas más historias que demuestran el poder y el amor de Dios en nuestro mundo. Y ahora, recibe esta bendición, que la paz de Dios, que va más allá de todo lo que podemos entender, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y recuerda siempre, para el que cree, todo es posible. Bendiciones. Proclama esta verdad en tu vida, sígueme y declara: amén.